Bueno, estamos en compañía de Tulio Ramírez, sociólogo, además director del doctorado y el postdoctorado de educación en la Universidad Católica Andrés Bello y por supuesto con vinculación histórica con la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Integrante del Consejo Universitario. Sí, actualmente. Así es. Bueno, bienvenido Tulio, como siempre. Gracias. Tiempo que no conversábamos en un programa de televisión, pero bien vale la pena hacer una especie de balance y a veces recapitulación de las cosas en este momento. Conversaba con Tulio del tema de los educadores, la sustitución, lo que nos decía Tulio, la generación de relevo. Empecemos por allí, luego entramos en agenda abierta, como dicen. Sí, cómo no. Hay un tema en educación que ha sido muy poco tratado, pero que creo que hay que colocarlo sobre la mesa, y es el tema de la generación de relevo de los docentes con competencias docentes en primaria y en secundaria en el país. Ya la profesión no es tan atractiva como era antes para los bachilleres. Y por supuesto, además de lo prestigiosa y calificada. Por supuesto, que es, ¿no? Y aunque los salarios no hubiesen sido nunca al nivel de las otras profesiones, pero un maestro podía durar 25 años de servicio, formar a sus hijos en la universidad, adquirir apartamento con una hipoteca del IPASME. Es decir, se vivía decentemente con un trabajo de maestro en este país. Sí. Ya eso dejó de ser así y no es atractivo para los estudiantes. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Y te doy una cifra. La UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la universidad que forma maestros en este país, que tiene 8 pedagógicos diseminados por todo el territorio, en el 2008 tenía 105.000 estudiantes. 2008. En el 2008. En el 2022 no llega a 38.000 estudiantes. Es decir, hay una merma de 70%. De igual manera en las escuelas de educación de las universidades. Sí. ¿Eso en qué redunda? En los egresos. Claro. ¿Cuántos profesionales de la educación se están graduando? Bueno, te doy otra cifra. Entre la Universidad Central de Venezuela y su Escuela de Educación, la UCAP y su Escuela de Educación y la UPEL, con sus 8 pedagógicos, para darte esas cifras nada más, en el 2008 graduaban un total de aproximadamente 14.000 docentes. Hoy en día, para el año 2022, graduaron 1.700 docentes. Oye, pero eso es lo que llaman un hueco, ¿ah? Total. Ahora, si se habla de un déficit de profesores de casi 200.000 docentes hoy en día, esas son las cifras que se manejan en la UCA y esas cifras que se manejan en la Federación Venezolana de Maestros, al ritmo que vamos, si aplicamos una tendencia, para dentro de 10 años no habrá maestros graduados. Y harían falta 55 años para graduar a los maestros que cubran el déficit de esos 250.000. Es decir, la situación es muy grave. No, hay escuelas de educación como la de la Universidad Católica del Táchira, que tiene casi 7 menciones, pero no tiene estudiantes, prácticamente está cerrada. Nadie quiere estudiar educación. Ahora fíjate, Tulio, tú me hablas, eso es pregrado, ¿no? En ese sentido. Ajá. La estadística o la información que manejas sobre cifras que tú además diriges, doctorado y postdoctorado, y además con toda la experiencia y el aval que tienes de recorrido en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, en términos, para hablar de estudiantes, hace 10 años habían en la Universidad Central 52.000 estudiantes, ahora llegan a 25 con la última inscripción de este año. A 25.000 de 50.000. Una merma extraordinaria también. Y a nivel de los profesores, nada más te cuento que el mismo tema de la educación secundaria, los bajos salarios, los déficits en cuanto a protección de la familia, los beneficios sociales que prácticamente han desaparecido. Con decirte que un profesor universitario venezolano puede ganar, siendo titular después de 15 años, el último escalafón con doctorado, puede ganar menos de $100 mensuales. En un país con una canasta básica de $560. ¿Qué ha generado esto? Que los profesores han migrado a otros países,
atendiendo o ofertas. a otra actividad. O a otra actividad. Ya iba con esa otra actividad. Sí, sí. Los que se han ido con la diáspora fueron llamados por las universidades que saben que hay calidad, que hay talento acumulado en todos esos recursos formados en nuestras universidades, y ahora engrosan las nóminas de muchas universidades en la región produciendo artículos científicos e investigaciones como antes lo producían aquí en Venezuela. Ahora, te preguntaba también, es decir, el volumen de estudiantes, tanto en la Católica, en la Central o en la UPEL, por ejemplo, que van al doctorado o incluso al postdoctorado, ¿cuál es el volumen? Bueno, realmente muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Siempre tenemos aspirantes, pero no en las cifras que quisiéramos tener. Inclusive hemos ampliado la oferta a nivel internacional para poder mantener esos programas, y afortunadamente estudiantes internacionales conocedores de la calidad de la educación que se imparte en Venezuela han acudido a nuestras aulas, se han inscrito y se han formado, y hemos graduado muchos doctores. Quisiéramos que la cifra aumentara, pero si el nivel de egreso baja, también el nivel de ingreso al doctorado baja, porque ¿quién quiere permanecer en una profesión que no le brinda el mínimo para vivir decentemente? Así es. Mira, Tulio, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Tulio Álvarez. Ramírez. Perdón, yo dije Tulio Álvarez, Tulio Ramírez, sociólogo del doctorado director y del postdoctorado director de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, continuamos con Tulio Ramírez, director del doctorado y el postdoctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, además integrante del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Recién el gobierno, retomamos el tema inicial de ese déficit de docentes, planteaba la posibilidad, lo decía el ministro de Educación, de que los jubilados retornaran. Pero ¿cómo retorna un jubilado en las condiciones socioeconómicas que existen? Y no se ha firmado un convenio colectivo. La Federación Venezolana de Maestros dicen, ¿cómo van a regresar? Además, ¿cuántos de los jubilados pueden regresar también? Hay que ver las edades y cuántos de verdad tienen esa disposición. Sí, fíjate, eso no es un planteamiento que, si bien el ministro lo ha retomado porque se dio cuenta de la... Me imagino que el gobierno debe estar consciente, o por lo menos tiene información de lo que está pasando. Claro, se da cuenta del gran déficit de docentes en las aulas, pero eso no es un planteamiento nuevo. Ya el año pasado, el año escolar pasado, se hizo ese llamado a los jubilados y no acudieron, porque no hay incentivos suficientes. El jubilado se plantea, voy a regresar al aula para seguir pasando las penurias que pasé cuando estaba activo. Es decir, se dedican a hacer tortas y vender. Quizás es lo más rentable. Y es una lástima porque no quiere decir que las aulas estén totalmente vacías. Han llamado a voluntarios para que las ocupen. Algunos padres se han ofrecido, pero también de la chamba juvenil. Eso es una acción, no iniciativa coyuntural. Eso es, y además no tienen competencia docente, y al final la cuerda revienta por lo más delgado, que son los estudiantes. Y llevan a bachilleres también con deficiencias en su formación a dictar clases. Claro, hay mucha buena voluntad, pero no es suficiente. La calidad de nuestra educación se caracterizaba porque un estudiante bachiller tenía competencias suficientes para hacer exitosamente una carrera universitaria. Hoy en día no es así, son falsos positivos. Se gradúan de bachilleres sin haber visto materias fundamentales como matemática, física, química. Primero, porque no hay profesores. Segundo, porque no hay laboratorios. Tercero, porque a lo mejor las horas de educación física, que no tuvo profesor, se la promedian con las horas de física, se la promedian con las horas de castellano, que sí fue el profesor. Entonces se gradúan, y yo digo que son falsos positivos. Es decir, entras a la universidad y te encuentras con una realidad donde no puedes sostener digamos, el soporte teórico para poder desarrollar una carrera. Entonces las universidades tienen que desarrollar cursos propedéuticos para nivelar o bajar exigencias.
Al final vamos a tener profesionales que nada van a tener que ver con esos profesionales formados y que tanto deslumbran donde van en todas partes del mundo. Eso va a quedar como leyenda urbana, es decir, de seguir la tendencia como va, no vamos a tener esa vitrina de profesionales de alta valía, de alta formación que estábamos acostumbrados a formar. Tanto en primaria o secundaria y desde luego en las universidades, Tulio, comienza a notarse, y eso lo entiendes y surge de la conversación cotidiana, la fragilidad académica, la fragilidad conceptual, la fragilidad en la formación, y otros que, bueno, el tiempo es inexorable, se retiran porque ya no pueden seguir dando clases, y entonces ese vacío que tiene que ver con lo que señalaba antes, ¿cómo lo llenas? Bueno, es difícil. Mira, un profesor universitario no se puede improvisar. No. Con la diáspora se fueron cientos de años de formación académica y de experiencia. ¿Hay una cifra más o menos aproximada? Mira, yo recuerdo que ya en el 2015 se hablaba de que el equivalente a una universidad como la Central se había ido fuera del país. Se hablaban de 3.500 profesores de alto escalafón ya para el 2014-2015. Imagínate ahorita. No hay cifras oficiales. Aquí tenemos un gran déficit con el tema de las cifras. Las propias universidades guardan con mucho celo esa les dan como pena o de decir, mira, claro. Ahora, tantos. Los profesores que quedan, que trabajan con las uñas, con mucho esfuerzo, bueno, pero son profesores que están, muchos de ellos en formación, suplantando a profesores con más de 20 años de experiencia y con altos títulos académicos. Es decir, la calidad tiene que mermar hasta que estos nuevos profesores se vayan formando. Pero esa proyección que realiza de tantos años para poder sustituir a los que se van. Sí, es difícil, pero ahora está la otra cosa. ¿Cómo lo formas si no hay presupuesto para financiamiento de proyectos de investigación, para becas, sueldo y estudiar doctorados en las mejores universidades del país? De lo que sí gozamos, lo que años atrás tuvimos una universidad con recursos, nunca fueron suficientes, pero se estiraban y alcanzaban para formar profesores. Hoy no sucede. Esta semana creía haber visto que hay un 95% del déficit. A mí me alarmó la cifra del presupuesto de las universidades autónomas. 95%. Desde el 2007 se aplicó en las universidades lo que se conoce como presupuesto reconducido, es decir, se repite el presupuesto del año anterior sin tomar en cuenta la inflación, sin tomar en cuenta que se quitaron los ceros. Cuando yo hacía una investigación, la universidad a mi proyecto me lo financiaba y me daba una cantidad que me permitía contratar auxiliares, investigadores, comprar computadoras. Hoy con la misma cantidad puedes comprar una resma de papel. Entonces, ¿cómo la investigación puede salir? ¿No? Sí, es difícil. Entonces, estos profesores que se están formando en estas condiciones, estos jóvenes profesores, no tienen hoy en día las mismas oportunidades que tuvimos los que logramos en pocos años obtener otros títulos académicos, producir artículos científicos, libros. Y tener un soporte socioeconómico en las universidades que le permitía a un profesor el año sabático, comprar un apartamento, comprar un automóvil con condiciones crediticias. Bueno, esto fue un mar de llanto. No, y hay razones para ello, Tulio. De verdad, muchísimas gracias a Tulio Ramírez por haber compartido, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Así que nos vamos a la pausa y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.